Señores, vamos a analizar la respuesta de Cuba a lo que sucedió en la ONU ayer. Las Naciones Unidas, Estados Unidos, decidió preparar un evento, una reunión, un foro, donde hablaría del por qué los presos políticos en Cuba, hablaría a favor de la liberación de los presos políticos, hablaría frente a personalidades internacionales de la política y de la economía mundial, hablaría de la represión que sufren los disidentes dentro de la isla. Estratégicamente, Cuba mandó a este grupo de gente, ponme la foto primero de la delegación cubana, la gente que formó todo este chanchullo, ahí están las caras, miren la chusma en traje, para que tú dices que la gente dice, los chusmas andan en chancleta, no, en la ONU andan en traje y corbata. Ahí está la jefa del comité, que es la que tiene agarrada la bandera, que es la delegada esta por Cuba, y el resto de la conga que arengó allí y que a la que se le sumaron países latinoamericanos como Venezuela y Bolivia. Solo ellos, no más grandes, Sandy. Venezuela y Bolivia también se sumaron a esta conga y a estos gritos y a todo. Para recordar, si usted no lo vio, si no lo ha visto en ningún canal de televisión, quiero que veamos el momento en el que Almagro, Luis Almagro, presidente de la OEA, está tratando de hablar, está tratando de hacer su discurso, y la turba no quería que se escucharan las palabras de Almagro. ¿Qué decían las palabras de Almagro? Decían esto, y díganme si hay alguna mentira en lo que está diciendo este hombre. Mírenlo ahí. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Vamos a escucharlo, a ver si podemos. Está bien. Esquemas para silenciar de manera sistemática a todos aquellos que se atreven a expresar opiniones contrarias a las políticas del gobierno, a través de un sistema de represión y específicamente del encarcelamiento por motivos políticos. Actualmente no solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. El régimen ha promulgado leyes penales que definen de manera muy general aspectos tales como resistencia, ataque, sedición, desorden público, incluso el absurdo cargo de peligrosidad social predelictiva, con la finalidad de poder usarlos prácticamente en cualquier circunstancia para silenciar a los críticos con una justificación mínima o sin justificación alguna y encarcelar a los presos políticos. La mayoría de los cargos presentados contra activistas y las condenas de presos políticos tienen lugar en... Esto es un ejemplo de las muchas cosas que dijo Almagro, de cómo reprimen a la gente que piensa diferente en Cuba, de cómo tienen una maquinaria creada para hacer esto, con actos de repudio. ¿Qué pasó luego de la conga santiaguera allí en la ONU? ¿Qué pasó después de este chancleterío? Bueno, pues la mujer que estaba al frente, a la que le estaban explicando todo, esta mujer dijo, la americana Kelly, dijo que si eran capaces, lo que yo dije aquí ayer, me parece que estaba viendo el programa, si eran capaces los diplomáticos cubanos de hacer eso en un foro internacional, ¿qué no serían capaces de hacer los policías dentro de Cuba? ¿Te das cuenta que son unos anormales que están fuera ya de la estrategia mundial, que no saben sostener de otra manera que no sea gritos y piñazos y patadas? Y si un día hay un tiro dentro de Cuba que tiene que ver con la libertad, créame que quien va a comenzar a matar a la gente van a ser los comunistas, porque esa es su única manera de accionar cuando pierden la manera de dialogar, porque no pueden resistir las verdades aplastantes. A lo que recurren es a la violencia, al insulto, al descrédito. Eso es lo que hacen. Bien, hay otras imágenes de cómo
la conga chancletera se proyectó. Mírenlo ahí, por favor. Miren el los golpes. These are the people that are on the Human Rights Council, Cuba. Look at all their supporters. Look at all the people that support the human rights violations on Cubans. Look at all the people that just don't give a crap. That's what we have. A ellos lo sacaron. Tenemos las imágenes de cómo lo sacan del recinto. Y Cuba, obviamente, para que esto se diera o pudiera la gente hacerlo, para que porque esto es libertad, caballero. Y esto es lo que demuestra. Yo no sé cómo Cuba tiene el valor de alegar en contra de este acto democrático. Porque esto es vergonzoso. ¿Cómo Cuba critica que sucedan estas cosas cuando en Cuba jamás... Dile a alguien en Cuba que entre a la Asamblea Nacional y que levante la voz en contra de lo que están diciendo, o que uno de los delegados, no alguien extraño, uno de los delegados que ellos mismos escogieron esté en contra de lo que ellos están hablando, para que tú veas cómo los desaparecen. Bueno, pues Cuba dijo que se han violado los derechos de esta sociedad civil cubana y que por lo tanto la verdadera, porque ellos se hacen llamar la verdadera sociedad civil, y miren cómo lo sacan de la sala a esta gente. Miren. Lo lógico es que lo saquen porque están interrumpiendo una sesión. Claro que te tienen que sacar, te tienen que decir, venga conmigo, salga de aquí, fuera de aquí. Claro, la jefa de la delegación cubana, que es esta señora, ponme la foto de la señora de pelo oscuro. Esta señora fue la primera que, después que terminó de hablar sobre Almagro y de gritar y vociferar toda fuera de micrófono, fuera de oportunidad, porque si esperan su tiempo y defienden con mentiras, mira, están en su derecho. Mira la chusmería. Esta fue la primera que se fue, y mira también el comportamiento de toda la delegación, de todos ellos. Hay dos muchachitas paradas también gritando, que es como si estuvieran fajadas con una vecina de un balcón a otro. Ponme la foto, voy a ver si la encuentras, Sandy. Dos muchachas jovencitas que están gritando. Bueno, la televisión cubana dio lectura, Serrano específicamente, dio lectura a la réplica a este acto. Cuba y el gobierno cubano, el gobierno revolucionario, no podía quedarse callado ante semejante atropello. Señores, recordemos que esta reunión la preparó Estados Unidos para hablar de los derechos civiles en Cuba, para abogar porque se respeten las libertades. Esto no es para sacar a Cuba, para robarle a Cuba un pedazo de tierra. Esto no es nada que está, pero además eso es avisado, eso forma parte de la agenda de la gente que está en la ONU, eso se comunica, y Cuba tuvo la posibilidad de, como hizo, enviarle una carta al delegado de las Naciones Unidas, al secretario general, y de decirle, no estamos de acuerdo con este evento. Cuba pudo no haberse presentado si no le daba la gana, pero fueron ahí a formar el chanchullo, porque lo que no les interesa es que la gente oiga la verdad. ¿Tú te quieres oír todo lo que es contrario a la verdad? Vamos a oír a Serrano, lo que dijo Serrano en la televisión cubana. Caballero, en la cara de todos nosotros, en la cara de todos los cubanos. Miren esta gente qué farsantes son. Miren ahí y díganme que si hay alguien que pueda defender esto que dice el bigotudo este. Vamos a ver. De Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza de la manera más enérgica la campaña difamatoria contra Cuba en materia de derechos humanos lanzada el 16 de octubre por el gobierno de los Estados Unidos en la sede de las Naciones Unidas. Como ya se han alertado, esta acción se inscribe en la secuencia de declaraciones contra nuestro país realizadas durante las últimas semanas por funcionarios de alto nivel del gobierno. Lo primero, no es contra nuestro país, es contra el gobierno de Cuba, es contra la dictadura, es contra los represores de la sociedad civil, no es contra Cuba. No existe una sola persona ni en la ONU ni en ningún lugar del mundo
que tenga algo en contra del terruño, en contra del país. Ahí empiezan ya a mezclarlo todo. Empiezan ya a lavarle el cerebro a la gente. Este es el primer enema que le ponen en el cerebro a la gente. Toda esta campaña en contra de nuestro país. No, señor. Es a favor de los derechos humanos. Vamos allá. De los Estados Unidos, que muestran una hostilidad creciente hacia Cuba y la revolución cubana. Llama la atención que tenga lugar solo 2 semanas antes de la votación por parte de la Asamblea General de la ONU del proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Este tipo de acciones persigue como objetivo la fabricación de pretextos para mantener e intensificar el bloqueo, que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y los cubanos. El gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para criticar a Cuba. Para ahí. En lugar de preocupar... Esto me encanta. Estados Unidos no tiene autoridad ninguna, según Cuba. Ninguna. Estados Unidos, que además de todo lo que la gente le pueda decir, ha garantizado las libertades básicas de muchos países del mundo. Ahí está Surcorea, ahí está Japón. Busquen la historia de las guerras de Estados Unidos. ¿Ok? Vamos allá, pero Estados Unidos no tiene ningún tipo de credibilidad ante los ojos de este señor que viene a Miami. Ponme ahí, por favor, la foto de este descarado en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Dice él que Estados Unidos no tiene credibilidad. Míralo a él aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando vino a ver a sus hijos. Míralo ahí. Mira cómo se va cargado de paquete. Paquetero, mula, descarado. Míralo ahí. Serrano, el mismo bigote. Ahí está. Pero Estados Unidos no tiene ningún tipo de credibilidad ni moral para hablar de nada. Serrano sí la tiene. Serrano, que viene a celebrar sus vacaciones aquí. Serrano, que vive en esta casa cerca del punto cero. Miren la casa de Fidel y miren la casa de Serrano. Allá marcado por la flecha. ¿Ok? Seguimos. Vamos a seguir escuchando lo que dice este señor lleno de credibilidad. Por favor, vamos allá. Por los supuestos presos políticos que, según aducen, existirían en Cuba, deberían hacerlo por las violaciones de los derechos humanos que se producen en su propio territorio. En nuestro país no existen prisioneros políticos desde el propio triunfo de la revolución en 1950. Caballero, ustedes están oyendo lo que yo estoy oyendo. No existen presos políticos y acaban de liberar, después de lo que se formó en la ONU, acaban de liberar a este señor. Ponme la foto del señor que está sin camisa en un sillón, que llevaba 65 días de huelga de hambre, un preso político que está junto con la foto de la mujer. Pónmelo al señor y quítame la mujer. Este señor, preso político. Este señor. No hay presos políticos en Cuba. ¿Eh? ¿Y qué es lo que le hacen a las damas de blanco? ¿Quiénes son las damas de blanco? ¿Eh? Esta golpiza, estos actos a diario, las detenciones arbitrarias a los artistas, las condenas que le echan a los artistas. Lo que pasa es que no hay causa archivada en los tribunales que diga es un preso político, porque procesan las causas por crímenes regulares, como presos comunes. Y además se sabe que le pagan a los presos comunes en las cárceles hasta 200 pesos cubanos para que te den una puñalada, para que te hagan la vida imposible al preso político dentro de Cuba. Eso está documentado, pero ¿cómo Serrano tiene el valor y el descaro tan grande? ¿Cómo tiene el valor y el descaro tan grande este señor? Pues tú te das cuenta por qué es que yo le tengo que hacer la vida imposible cuando vienen a Estados Unidos, a Jaila y a toda esta gente descarada. ¿Tú te das cuenta por qué? ¿Te das cuenta cómo se burlan de todo el pueblo cubano? El pueblo cubano que está dentro y fuera de Cuba.
que es lo mismo. Vamos a seguir oyendo a Serrano que dice, según él, no hay presos políticos en Cuba. Y según los dictadores, no hay presos políticos en Cuba. En Estados Unidos sí hay de todo tipo de calamidades. Vamos. 9. No puede hablar de derechos humanos y democracia un país cuyo sistema electoral es corrupto por naturaleza y tiene un gobierno de millonarios destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menores ingresos, los pobres. Tiene un gobierno de millonarios. El hijo de Fidel viajando por las islas griegas. ¿Qué es esto? Este hombre... Porque este hombre ni siquiera es gobierno. Este es el hijo del cenicero andante. Vida de millonario la que tenía tu papá. Mira, tu gran papá. Al que todos los carneros le pusieron, esta es tu casa, Fidel. Mira la casa, la perra casa que tenía. Con piscina olímpica, con todo. ¿Cómo anda Díaz-Canel en Mercedes-Benz? Mira el yate de la familia Castro en la que andaba el hijo. Entonces, Estados Unidos tiene un gobierno corrupto, que las elecciones son públicas, que la gente puede pedir un recuento, que los candidatos salen públicamente a reconocer su derrota o no, que si hay un pequeño vestigio de fraude como pasó con Bush, se recuenta y se recuenta y se recuenta, y aún así la prensa se pone a hostigar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar cada detalle, como mismo está pasando con Trump ahora, que hay gente que cree que los rusos, que qué sé yo, y están buscando y buscando, indagando, y si tienen que quitar al presidente lo quitan, como ha pasado, como pasó. ¿Dónde está el presidente dentro de los 60 años de la Revolución Cubana que se ha dicho, este hombre no funciona, vamos a quitarlo? Si los dirigentes en Cuba, públicamente estoy hablando, los dirigentes en Cuba todos caen para arriba. Robó, acabó en Holguín y lo mandan de presidente para de todo el país. ¿Pero de qué están hablando esta gente? ¿Te das cuenta que son unos descarados asquerosos? Sígueme poniendo a Missy Fu, por favor. Y los inmigrantes. Un país en el que en las campañas electorales y los procesos políticos no hay límites éticos. Se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el racismo, la xenofobia y la mentira. En el que el dinero y los intereses... ¿Tienes, por alguna casualidad, la psicóloga de Panamá? Hablando de odio, calumnia, xenofobia, rabia, rencor. ¿Recuerdan la psicóloga de Panamá que pusimos ayer? ¿Son los Estados Unidos? No, aquí los candidatos se sacan hasta, creo que en cualquier parte del mundo donde hay democracia, se sacan hasta el trapo más sucio. A ellos, a los comunistas, es que no se les puede tocar con el pétalo de una rosa porque ellos son todos ídolos, son estatuas, son dioses. Son los de aquí, los que estamos en democracia y nuestros políticos son el problema. Las campañas electorales que tú puedes votar por una enmienda, que tú puedes votar por lo que tú quieras, por el candidato que prefieras. Aquí es donde está el fraude, allá no. Allá que los 4 viejos de un barrio escogen al candidato que a lo mejor no vive ni en ese barrio, como Díaz-Canel, que lo escogieron. Como Raúl, que lo escogían en Baracoa, en Santiago de Cuba. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué fraude me estás hablando? Ponme a Serrano, deja eso, Sandy, ponme a Serrano. Vamos a seguir. Corporativos son los que definen quién será electo. En Estados Unidos se niega el derecho al voto a centenares de miles de estadounidenses por ser pobres. En 9 estados no pueden votar quienes tengan facturas legales o multas judiciales por abonar. En Alabama, más de 100.000 personas con deudas fueron eliminadas de las listas de votantes en 2017. Para ahí. Los medios de información. Según la Constitución norteamericana, los ciudadanos norteamericanos, uno de los privilegios, porque es un privilegio, no es obligatorio como lo es en Cuba, que si tú no quieres ir a votar por el delegado de la circunscripción, te vienen a sacar de tu casa, porque lo importante es demostrar que el pueblo entero votó. Aquí no. Aquí lo hace el que siente un compromiso.
¿De qué es lo que me está hablando este hombre? Los delincuentes, la gente traficante, la gente que tiene un récord criminal, esa gente no puede decidir socialmente. Y por eso es que a muchos de ellos, sobre todo la gente de delitos graves, uno de los castigos, si no estoy equivocado, es eliminarle, quitarle el privilegio de votar. Pero en un país que tiene 300 y pico de millones de habitantes, ¿de qué me están hablando esta gente? Si usted no deja que Rosa María Payá vaya a presenciar un recuento, mi vida, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? Ponme ahí a Serrano, sigue. Son coto de élites corporativas. Un grupo extremadamente pequeño de corporaciones controla los contenidos que el público consume, mientras se anula o convierte en marginal cualquier versión u opinión discrepante. Para ahí. Y la televisión cubana, caballero, que es una sola, la radio, la televisión cubana, que es lo que dijo el Granma lo que dijo el Juventud Rebelde lo que dijo el comandante en coma. ¿Pero de qué me está hablando esta persona? Pero tú te das cuenta, qué bueno que hagan estas cosas. Esto, tú sabes lo que me da a mí, que están desesperados, que están aterrados, que no saben cómo llevar el mecanismo más. Ya esto se les rompió el engranaje y ellos no saben cómo defenderlo. La única manera que tienen para defenderlo es mintiendo de esta forma. Sigue tirando. Una vergüenza que en el país más rico del mundo, cerca de 40 millones de personas vivan en situación de pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema. Para ahí. Ay, no, pero cero. Ay, señor. Ay, Padre nuestro. Vamos a explicarle a Serrano con gráfico, porque parece que Serrano no ha caminado por La Habana, chicos. El avión en el que llega Serrano de Fort Lauderdale a La Habana no sobrevuela La Habana. Es subterráneo. Él va por submarino. Él no ve nada. Ponme las imágenes ahí la puse. Hoteles de los cubanos. Ponme ahí. Vamos a ver cuánto dice él que hay miseria extrema en... ¿Cuántos millones en Estados Unidos? 40. Bueno, chicos, las estadísticas exactas no las tengo, pero te puedo garantizar que 11 millones de cubanos viven en miseria extrema. Aquí a lo mejor un 4%, un 5%, un 15% de la población estadounidense. Tírale ese número. Un país entero. Ustedes tienen a todo un pueblo, a todos, en la miseria total. Ahí tiro las pruebas. Mira qué lindo. Mira los hoteles 5 estrellas de los cubanos. Estos son los hoteles que se levantan. Bueno, no. Que se levantan, no. Que se derrumban cada día. Míralo aquí. Este hombre tiene el descaro de hablarme de pobreza extrema en Estados Unidos. Si en Estados Unidos existe la pobreza extrema, que existe, y mucha gente desamparada que vive bajo un puente es drogadicta, tiene un historial delictivo, hay miles de cosas que solucionar en la sociedad norteamericana, pero sigue siendo una sociedad muy superior a la suya, señor. Está demostrado. Ustedes están muriendo en el asco. Míralo ahí. Ustedes no han podido reparar los edificios de las calles. Sin embargo, se dedican a hacer hoteles 5 estrellas. Ponme los hoteles 5 estrellas que acaban de inaugurar hace 2 días. Y usted me está hablando a mí de clases sociales, de gente en pobreza extrema, señor Serrano. Señor Serrano, ¿en qué parte del camino de Siboney a la televisión cubana a usted se le cayó la vergüenza en Boyero, en la avenida Boyero? Pase por ahí, recójala, que seguramente en un bache que agarró, seguramente ahí se le salió por la ventanilla de su carro la vergüenza que debe tener como presentador y como áncor de noticias. Miren la comparación. Me habla de pobreza extrema en Estados Unidos este señor, cuando estas son las imágenes comparativas de la realidad de los dirigentes y la realidad del pueblo cubano. Yo quiero que tú rebatas eso mañana, esta noche, en el noticiero de la televisión cubana. Quiero que justifiquen las condiciones en las que está la Universidad de Camagüey, señor Serrano. Bastiones gloriosos de la revolución. Míralos. Mira las condiciones en las que está la Universidad de Camagüey, los baños. Ahí es donde tienen que vivir
sus ingenieros, los horcones que van a mantener en el futuro esa gran revolución socialista y proletaria. Esa gran porquería con la que ustedes han engañado al mundo entero. Y lo más triste es que han engañado y siguen engañando a muchos cubanos. Sígueme poniendo a Serrano para ver qué más tiene, porque quiero contestarle a todo, ¿eh? Quiero contestarle a todo. Tíramelo ahí. Tírame a Serrano, Sandy. 3 millones en condiciones de pobreza absoluta. La vida de los sin hogar es miserable. En el 2016, 553.742 personas pasaban las noches a la intemperie en Estados Unidos. El diseño y aplicación de políticas ha sido secuestrado por los llamados intereses especiales, es decir, el dinero corporativo. La falta de garantías de educación, salud. ¿Quiénes son las corporaciones que llevan estos hoteles? No es Gaesa. ¿Eh? Pero eso no es Gaesa, eso no es los militares, eso no son poderes corporativos de la alta élite. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí son malos esos poderes corporativos, pero allá no, allá son lo mejor que hay. Déjame ver. La seguridad social, las restricciones a la sindicalización y la discriminación terrible de género son prácticas cotidianas. Las mujeres estadounidenses son claramente discriminadas laboralmente y siguen recibiendo salarios inferiores a los de los hombres por la realización de iguales trabajos. La pobreza, salud y problemas de seguridad de los niños son preocupantes. Las personas con discapacidades sufren abusos violentos. Las personas con discapacidad, no, abusos violentos le han hecho ustedes a Josuán, que lo ponen a hablar cada 10 minutos en cámara. Y es una persona con limitaciones. Pero por favor, si aquí donde quiera hay una rampa para que el hombre de la silla de ruedas pueda entrar. Pero es que además hay inspecciones y todo, y tú no puedes tener un lugar habitable que no pueda ser obligatoriamente habitado, pueda ser accesible a una persona con limitaciones físicas. Es mentira todo lo que dice este hombre, pero es que además con el descaro que viene a disfrutar de todas esas mentiras aquí. Síguemelo poniendo, córremelo un poquito, Sandy, por favor. $190.000 de las autoridades estadounidenses, mientras la segunda obtuvo $67.434 destinados al objetivo de subvertir el orden constitucional cubano. Y no podía faltar en el show el histérico secretario general de la OEA, que hizo un receso en su campaña personal de denuestos y agresiones contra la revolución bolivariana y chavista para hacer turismo de eventos en Nueva York. Cumpliendo escrupulosamente los arreglos. ¿Qué dijo este hombre? Turismo de eventos en Nueva York. ¿Y qué fue lo que vimos hacer a Díaz-Canel cuando vino a tocar las tumbadoras? ¿Qué fue lo que vimos a hacer a la primera dama? ¿Qué fue lo que vimos hacer a Díaz-Canel en Harlem? Turismo de eventos. Ellos están analizando su propia realidad y la ponen en cara. Esto se llama, en psicología se llama proyección. Cuando todos tus problemas tú los pones en la cara de los demás. Le echas la culpa a los demás. ¿Cómo termina Serrano y cómo termina este gran vómito político, por vergüenza política, vamos a decirle? El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que una acción de esta naturaleza no puede ser considerada en consonancia con los propósitos y principios de la organización, ni pertinente para su labor cuando está dirigida específicamente contra la independencia y libre determinación de un Estado miembro y en el marco de una campaña de hostilidad y amenazas contra Cuba, repudiada por la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita respetuosamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas una investigación rigurosa y urgente de lo ocurrido, de cuyo resultado informe oportuna y apropiadamente a la Asamblea General para que se adopten las medidas pertinentes para prevenir estos actos agresivos contra estados soberanos. La Habana, 16 de octubre de 2018, año 60 de la Revolución.
Qué lindo. Años 60, porque como les gusta recordar No, es el que año es- de la machuqueta. Es que se quedaron en el año 60. Ay, Dios mío, años 60 de la revolución. Para recordarlo, llevamos 60 años sufriendo esto. Recuérdenlo, nunca lo olviden. Ahí tienen, dice que la comunidad internacional los apoyó. Bolivia y Venezuela son los dos países que conforman la comunidad internacional de Cuba. Señores, no hay más nada que hablar. La mentira, el miedo, porque eso es lo que se ve en este tipo de acción. Se ve miedo. Porque si usted no tiene miedo y usted tiene la razón y su proyecto político y social es lo que usted quiere venderle al mundo, lo mejor, usted no tiene que acallar las voces que piensan diferente. Por el contrario, usted lo que tiene que demostrarle a esas personas que están en contra de tu iniciativa, que lo que tú le traes a la mesa es lo mejor del mundo. Pero ¿por qué no lo pueden hacer los comunistas? Porque el comunismo se ha caído en el mundo entero. El comunismo es obsoleto. El comunismo es seguido únicamente por ignorantes, por populacho, que no tiene nada, no ha tenido nada, no ha sido capaz de lograr nada en la vida y se conforma con que le quiten a los demás que lo han trabajado y se lo den a ellos. Se los dejo de tarea, gente mía maravillosa. Gracias por preferirnos, por compartirnos, por vernos, por seguirnos, por querernos, por odiarnos. Y